Muchísimas gracias por la presentación. Me preguntaba Javier, os lo confieso, dice, ¿leo? O sea, ¿me voy a lo oficial o hago una presentación propia? Muy bien, la verdad que muchísimo mejor así. Cuando se ponen a leer el currículum, miras las caras de la gente y dices, por favor, o sea, me aburren. Bueno, quizás a mí me aburre más porque lo he escuchado 1000 veces, pero realmente, y creo que cada vez más, y me sabe mal decirlo en una universidad, trabajo en la universidad, eso me disculpa un poco, pero creo que cada vez más es eso lo que somos y no tanto los títulos. O sea, yo creo que es parte de esta transición hacia lo digital, está en el aprendizaje permanente, está, o sea, no sé qué títulos tenéis, seguro los básicos seguro, pero a partir de lo básico, la posibilidad que te ofrece Internet de aprender es inmensa. Se habla ahora de inteligencia artificial, pues ya no os cuento, o sea, las posibilidades que tenemos a partir de ahora de aprender, de hacer cosas muy chulas. Mira, hay que hablar de inteligencia artificial y voy a empezar ya porque total, o sea, ya voy a acabar hablando igual. Lo tenía previsto para el final, pero si algo me caracteriza es que no sigo nunca las presentaciones del uno adelante, con lo cual ya voy a empezar pues hablando de eso. Ya os digo, una de las cosas que nos permite hacer la inteligencia artificial será eso, será simplificar cosas muy chulas. Os ha hablado Jesús muy adecuadamente de todo el tema de gamificación, de ludificación de las aulas, de introducción de dinámicas de juegos en las aulas. Sí, yo os voy a hablar de generación conectada. Una de las cosas que caracteriza sí o sí a esta generación conectada es que son muy gamers. En el caso, a veces me meto en género, no lo puedo evitar, en el caso de los chicos más, pero también hay chicas, y son muy de series. También hablaba Jesús de las historias, de storytelling. Tenemos que introducir, si queremos motivarles en las aulas, si queremos que nos sigan, yo creo que es el gran problema de la educación, la motivación, el hecho de que hagamos las clases como más dinámicas para que nos atiendan más en las aulas. Si lo queremos hacer, nos hacen falta aplicaciones pues, de las que os van a presentar hoy, os van a presentar muchas, de eso, de gamificación, de hacer las clases más parecidas a los videojuegos. Jesús también nos presentaba una y creo que os van a presentar muchas más. La inteligencia artificial tiene el potencial de que le digas, mira, créame una aplicación para hacer un tour virtual por Santander con GeoQuest, de esto, en plan Gincama de toda la vida, y créamela pues, en lenguaje de programación Python. Y te la crea en minuto y medio. O sea, el potencial de eso, muchas veces, eso nos ha pasado a todos. Ostras, qué chulo esto de la gamificación en el aula. Pero yo no tengo presupuesto, pero yo no tengo aplicaciones, pero ¿cómo contrato yo a un desarrollador que me haga esto? Si me voy a arruinar, o sea, en la privada, pero ¿cómo? Incluso en la pública igual, pero ¿cómo vamos a invertir en esto si no tenemos tanto dinero? La inteligencia artificial nos va a permitir, esta inteligencia artificial generativa, que es uno de los grandes también mitos, se habla de inteligencia artificial, no es inteligencia artificial. El gran tema de ahora es la generativa, es esta que es capaz de generar conocimiento. Y ya os digo, es capaz de simplificar de una forma infinita cosas muy complejas. Dicho de otra forma, ya no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa. Es que no puedo gamificar porque no tengo presupuesto, porque no tengo no sé qué. Conforme avance todo esto, the next big thing, que dicen los americanos, lo siguiente va a ser esta posibilidad de en 4 clics y con una buena pregunta, esa es la clave de la inteligencia artificial, haciendo una buena pregunta con todos sus condicionantes, con todos sus ítems, con todas sus variables, obtener una magnífica respuesta que sea aplicable a esa mejora de la educación, a esa motivación, a esa mejora de las funciones ejecutivas, lo que queráis, que pues, vamos a intentar instaurar en el aula. Bueno, yo realmente de verdad no pensaba hablar de esto, pero pues me ha venido y ya está. No, un poco por lo que me han inspirado la charla de Jesús también y por lo que voy viendo que puede ser más de interés para vosotros. Voy a intentar, dicho esto, seguir con la presentación, o empezarla por lo menos, y de lo que os vengo a hablar es precisamente de eso. Comentaba Jesús el tema de Prensky, Javier, perdón, el tema de Prensky, de Marc Prensky, de cómo no somos lo mismo. Yo os voy a hablar de Manuel Castells, que es de mi universidad, de la Oberta de Cataluña, y lo decía de otra forma, pero venía a decir lo mismo. No somos los mismos desde que tenemos redes sociales. Ni son los mismos nuestros alumnos, sobre todo, pero cuidado, que tampoco nosotros somos los mismos desde que tenemos redes sociales. Me ha hecho gracia alrededor de la presentación mía de Javier, que ha comentado, Dolors ha sabido hacer el puente no sé qué. Javier, no soy nada especial. Los últimos estudios, ¿cuántos de vosotros sois generación X? Sois de mi generación, de los años 70. ¿Bien? ¿Sí? Pues una curiosidad que está apareciendo y que ahora veremos con más calma en los últimos estudios sociológicos. La generación X, la nuestra, se parece mucho, mucho, mucho a la Z,
a la de los nacidos 95, 2000, etcétera. Cuidado, no a la alfa, no a los que ahora tienen 15 años, no al hijo de Javier, que también me va a servir de ejemplo en muchos casos, no a estos, pero sí a estos nativos digitales, inmigrantes digitales no, porque esos somos nosotros, náufragos digitales, esta gente a la que hemos dejado y que ha lidiado solita con la tecnología. Cuidado, índices de suicidio actuales, depresiones, etcétera, juveniles, muchas veces tienen que ver con eso, con que les hemos abandonado solitos con la tecnología. Y algunos de la X hemos intentado ayudar en la transición y algunos de vosotros lo hemos intentado, pero aún así es una generación muy castigada también por la tecnología. Recordad este término de náufragos digitales porque es interesante. Los alfa ya no son náufragos, los alfa ya vuelan solos, ya nos enseñan a nosotros muchísimas cosas. Los Z sí han pasado bastantes problemas o han sufrido bastantes temas alrededor de esta transición hasta esta llamada sociedad postdigital que dicen. Pero yo os digo, los X les hemos ayudado. Los X, que somos, como yo digo también, muy pro tecnología, muy abiertos a la tecnología, pero muy pocos sabios digitales también. Somos los que publicamos cosas privadas en redes y luego tenemos problemas. Somos los que nos encantan las tecnologías. Ostras, poderte expresar libremente con lo que hemos vivido. Por favor, qué guay, qué maravilla. Poderte autoorganizar en organizaciones sin organizaciones, que dicen los sociólogos. Poder movilizar ideas, cosas interesantes, creativas, lo que sea, cambios sociales a través de las redes. Qué guay, todos los de la X lo hemos visto fantástico. Somos unos... Yo siempre lo digo, no sé si la palabra flipados es muy catalana, pero creo que sí, que es más como unos alucinados tecnológicos, sería un poco eso. Somos unos alucinados tecnológicos en lo que no dominábamos las tecnologías, muy parecidos a los Z. O sea, muy tecnológicos, pero muy poco sabios. Los que saben, ya os digo, son los alfa. Estos vienen, tenemos ante nosotros, y me adelanto también, a la generación que realmente sí va a cambiar las cosas en positivo. Estoy convencida. O eso, o nos vamos al Ready Player One, que es una película que si la podéis ver, es un universo, el metaverso, reducidamente, o sea, simplificadamente. O nos vamos al metaverso ya todos, nos mudamos, nos olvidamos de que hay guerra, nos olvidamos de crisis climáticas, nos olvidamos de que se acaba el mundo porque se está acabando y ya parece que cada vez está más claro y eso, y nos montamos todos un avatar en el metaverso y eso. Como no queremos eso, tenemos como profesores, como educadores, como padres, como cualquiera que esté implicado en la educación, tenemos la responsabilidad, eso, de acompañar a estos fantásticos y prometedores alfa hacia buen puerto. Yo, me dejáis que vuelva un poco a las conversaciones que he tenido últimamente, desde que me habéis invitado, agradecer a Javier la invitación y de paso, ayer comentaba, es que es muy bueno mi niño, es que es muy buen niño. No por nada, el tuyo es buenísimo, pero son muy buenos todos los de la alfa. Hay una cosa que también me estoy adelantando, al final no pongo la presentación al paso que llevo, pero bueno, da igual. Es que me gusta más así al final, pero bueno. Hay una cosa muy interesante alrededor de todo este cambio generacional. Si os fijáis, venga, voy a poner la primera. Si os fijáis, sí que es verdad que, a ver, vamos por partes, lo que os decía, no vamos a hablar tanto de los X, que ya estamos un poco mayores y ya vamos en dirección a la jubilación, no es verdad, no estoy diciendo eso y además somos muy buenos para acompañar a los Z desde este punto de vista de que nos parecemos, de que somos similares, con lo cual nos podemos acompañar y enseñar muy bien. Después hablaremos un poco más de esto. En medio de estas dos generaciones están los millennials. ¿Cuántos sois millennials, según las fechas que ponen aquí? Os hago decir la edad, qué feo. Pero bueno, no miréis al de al lado, que nadie mira al lado. El que se había quitado 10 años lo lleva claro. ¿Sois muchos? Vale. Vamos a ver quién es cada cual que es. Vamos a ubicarnos. Bueno. Os decía, los X somos los, en cuanto a conectividad, somos los inmigrantes digitales, pero alucinados con todo esto. ¡Wow! ¡Qué guay todo! No tener que ver el canal que te toca, que cuando yo me criaba eran 2, y ahora puedes ver Netflix, ostras, o no, o 50, o HBO, o no sé cuántas plataformas más. ¡Qué guay eso! Somos los flipados. Los Z son un poco los que
han venido con esto, hay que usar las redes porque hay que usar las redes, no sé muy bien cómo, pero hay que usarlas, y los que un poco se han visto empujados a toda esta ola, estos náufragos que os decía, sin ninguna guía, los que han llegado a casa y han dicho, mamá, mamá, que me hacen bullying en redes, y la mamá ha dicho, redes, internet, por Dios, policía, susto, me muero, y el niño ya no ha dicho nunca más si le hacían bullying o no en redes. Pongo un ejemplo así de tonto, pero era así, hace 5 o 6 años era así. Yo siempre digo, y eso me lo dijo un director de una escuela y creo que es una de las, a veces aprendes mucho en congresos, y creo que fue muy ilustrador. Me dijo, es que es la primera generación en la historia, o supongo que en la historia reciente, que no ha vivido el mismo paradigma que sus padres. Lo que os digo del ejemplo del bullying. Yo siempre digo que las redes sociales son las nuevas plazas del pueblo. Por eso, en el fondo, los X y los Z nos parecemos, porque visto así, sí que nos parecemos, ya os digo. ¿Qué ha pasado con los inmigrantes, con los nativos digitales náufragos? Que han tenido un problema en la plaza social de socialización normal de un adolescente y han ido a casa como yo iba cuando era pequeña. Oye, mamá, que el niño de la plaza me ha llamado gorda. Mi madre decía, ¿cómo que te ha llamado gorda? Ven conmigo. Iba con la manita para la plaza, cogíamos al niño, le dábamos una colleja a mi madre y decía, no le vuelvas a llamar gorda a mi niña. Y el niño nunca más me llamaba gorda. Mis padres y yo vivimos las mismas socializaciones de pequeñas. Al final, eso creo que siendo maestros no hace falta que os lo explique. Lo que se aprende de pequeño va a misa, o sea, eso es lo que rige toda tu vida. O no intentéis aprender, incluso en idiomas. Javier, que es profesor de idiomas, me lo puede certificar. El idioma que aprendes desde pequeño al final es natural, es mucho más interesante. Lo que vas aprendiendo después ya es más complicado. Pues ya os digo, la madre y el hijo que compartieron el mismo espacio de socialización no lo tenían difícil. ¿Qué pasa con las redes sociales? Las nuevas plazas del pueblo. Mamá, mamá, que me están haciendo bullying, eso, en Instagram. Instagram, Dios mío, lo que os digo, redes sociales, con la fama que le dieron a las redes sociales los medios de comunicación tradicionales que se sintieron amenazados en principio. Ahora ya están todos en redes, ya El País es un medio de comunicación que también lo hablábamos también, o sea, ya tienen el paralelo, ya se han mudado a las redes sociales. Pero al principio las redes eran el diablo. La madre a la que le venía el niño le decía, mamá, que me están haciendo bullying en las redes, no sabía qué hacer. Nunca antes en la historia reciente, padres e hijos han vivido entornos de socialización tan distintos, náufragos digitales. El director de esa escuela me lo comentaba así y tenía razón. Realmente les hemos dejado muy solos. No es casual, vuelvo a lo de antes, los índices de depresión actuales de los jóvenes. Y la pandemia ha solucionado una parte, pero no sé si mucha. Después lo veremos con más calma. Pero bueno, para que veáis el tema generacional. Millennials, ¿qué pintáis en todo esto? Porque no hablo de vosotros nada. Es que tenéis una relación muy controvertida con la tecnología, pero la más necesaria de todos. Los millennials son los que habéis dicho, vale, que yo de pequeño no me podía conectar porque me pegabais la bronca, o de joven no me podía conectar a un chat porque en la empresa me miraban mal e incluso me expulsaban. Esto pasaba en los primeros años de Internet, que ¿quién se está conectando a Internet? Ahora todo el mundo tiene que conectar. Sois los que habéis vivido esa controversia, contradicción con las tecnologías, pero que ahora os han dicho competencias docentes, TIC en el aula, escuela 2.0, venga, todos a Internet y todos a digitalizaros. Y habéis dicho, ¿sabes qué te digo? Que valores, que conciliación de la vida personal y familiar, que yo quiero tener, tampoco me voy a pasar el día trabajando y si me ofreces teleformación mejor porque así puedo estar en mi casa. Los que habéis priorizado valores humanos, los que habéis dicho muy bien lo de Facebook, pero si me roban datos no sé si me sirve. Sabéis la típica frase, ¿quién es el producto de las redes sociales? Vosotros, o sea, ¿de qué viven las redes sociales? ¿De vuestros datos? ¿De los nuestros? Yo a veces me asusto, y estoy en esto y soy muy defensora, pero es que nos escuchan incluso a la hora. Yo no sé si tenéis las noticias de Google, yo que no soy nada de Apple, a veces has tenido una conversación en casa y te aparece ahí una sugerencia de noticia relacionada que dices, sinceramente me parece obsceno, ¿ya? Esa es la palabra, obsceno. Y nos dejamos, porque seguramente lo hemos autorizado, porque la filosofía del default que dicen, de abres una cuenta y ya todo por defecto está abierto.
Cuidado porque los millennials han luchado mucho en contra de esto. No sé si han ganado, pero sí que han frenado un poco todo el desmán de eso, de regalo de datos, de peligro de regalo de datos que hemos sufrido en los últimos años. La generación millennial es la generación de los valores, la generación que ha enseñado y que ha dicho cuidado con Internet, que está muy bien, pero bien utilizado. Esta generación ha tenido relación con la Z, son padres o son hermanos mayores, han influido en la Z. Los Z vienen muy bien preparados en cuanto a valores, en teoría, en lo políticamente correcto. Yo lo vivo a diario, o sea, mi hija es de esa generación y son el vídeo de antes de Jesús, de la tolerancia a la diversidad funcional. No es real, no es real, sinceramente. Muy bien, en el aula queda precioso, pero luego el día a día de una persona con diversidad funcional es terrible. Y se lo hace terrible la generación Z. O sea, aunque parezca que los jóvenes son más abiertos, más inclusivos y tal, como con el tema LGBTIQ, como con el tema de género. Mirad las manadas que últimamente están de moda. Parece que sí, pero no. Son la generación de los valores políticamente correctos. Sí, sí, todo muy abierto en la televisión, es todo muy LGBTIQ y muy de género y todo muy abierto, pero en la realidad todavía hay bullying excepcional en temas de diversidad funcional, en temas de edadismo. Creo que tenemos una lucha ahí espectacular. Es una generación súper dura con sus mayores, súper dura. Yo creo que en parte tienen eso de que nos parecemos tanto, los X y los Z, nos parecemos tanto que los Z dicen, cuidado, que tú eres viejo, que tú eres boomer. Nunca había escuchado en mi vida tantas veces la palabra boomer. Boomer de los años 60, pues muy bien, o sea, pero es que nos llaman boomers a todos los que somos mayores, a mí me llaman boomer también, vuestros hijos, vuestros alumnos os llaman boomers. Esa es la resistencia que estos Z, bastante perdidos y bastante naufragando en el ámbito de tecnología, han vivido. Han hecho un uso muchas veces malo de la tecnología, no guiado por valores. La generación de los valores, y todo este rollo viene a ofreceros esa esperanza de futuro, es la alfa. Y realmente el niño bueno de 15 años es así. Realmente vienen buenos, vienen inocentes, han vivido la pandemia desde casa, saben lo que es la muerte, el sufrimiento, la vejez, respetan más ciertas cosas. Los de 15, más los de 15 que los de 22, estoy diciendo. Cuidado que esto es como lo de decir que los cántabros son solitarios o no. Cuidado, o sosos o no. Por cierto, soy catalana, también somos sosos, no pasa nada por ser soso y tiene sus ventajas ser soso en esta vida. Pero eso, o sea, realmente creo que es la generación que de verdad podría hacer un cambio positivo en las cosas. Al final hablábamos de educación emocional, el tema de valores, yo lo voy a poner siempre encima de la mesa porque creo que es fundamental. Al final lo que nos tiene que guiar creo que siempre tienen que ser los valores. Ya sé que no es fácil y a veces es una cuestión controvertida, pero los hay: la igualdad, el respeto al prójimo, el no hacer daño a nadie, la libertad sin hacer daño a... Todos estos tienen que ser ya universales y tienen que ser lo que nos guíe y lo que vaya adelante. Y eso los Z, ya os digo, los Z no lo tienen tan claro. Los Z dicen que hay que hacerlo, pero no lo hacen realmente. Los alfas sí lo hacen realmente. No machaco a los Z, no sé cuántos de aquí sois Z, me estáis odiando ahora mismo, no os machaco. Habéis sido una generación muy castigada también, ya os digo. No, la soledad está de haber crecido en ámbitos de socialización en los que no podías comentar si tenías un problema en la red, no has tenido esa supervisión adulta, eso no es bueno a largo plazo. Es la generación sin límites muchas veces. En Internet no tenían límites y en casa intentabas ponérselos y te decía el niño, sí, límites. Es una generación muy complicada, ya os digo, no lo habéis tenido fácil. Esta que viene, pues es mejor. En fin, no me enrollo más, pero la que viene es esta alfa, a la que yo he llamado muchas veces, y aquí seguramente me paso de optimista, es algo que ya va conmigo, la generación de la responsabilidad. Plena pandemia, todos encerrados en casa, dirigentes en el gobierno diciendo: gracias, niños de 6 años, gracias por apoyar a vuestros padres, no querer salir a la calle, conectar con vuestros mayores en las residencias, no sé qué. ¿Cuándo antes en la historia les hemos hablado a los niños de 6 años y les hemos dicho que tienen responsabilidad en la vida adulta? Nunca. Es una generación castigada. No querría yo su infancia. Han estado encerrados, ya os digo, no sé cuánto tiempo. Fueron los últimos en salir a la calle. A la gente mayor no pasa nada, ¿eh? También es un tema controvertido, habría circunstancias distintas, pero imaginaos lo que hubiera sido vuestra infancia encerrados en casa un año, que hemos estado, 1 año y medio de pandemia, pero no solo eso. Los abueletes, que son lo que más valoras en esa época de la vida, enfermos, sufriendo, vinculándote a ti, diciendo: es que si sales a la calle y le contagias a un abuelo puede morir. Uf,
responsabilidad. Es la generación de la responsabilidad. Les hemos robado un poquito la infancia, lo cual es un poco duro de decir, pero es real. Les hemos robado un poquito la infancia y tenemos que acompañarlos y mimarlos muchísimo porque, ya os digo, no está estudiado lo que es crecer sin infancia. O sí, pero hace tantos años ya que ya no podemos, ya no sabemos qué va a ser. O sea, cuidado porque son muy buenos y han sido muy responsables. Es esta generación que yo llamo también de acero. Es esa generación que ha puesto en su lugar a la tecnología. A mí me pasa con chavales de esta edad. Mamá, deja el móvil, háblame, mírame la cara. O sea, es la generación a la que, fijaros, no, es que el niño está demasiado conectado todo el día en Internet, el niño hablando con los amigos, todo el día conectado el niño. Llega la pandemia y le decimos al niño, no, tú niño, todo el día conectado en tu casa, no salgas a la calle, no vayas a la escuela, no juegues en el patio de la escuela y tú aquí en el Zoom todo el santo día. Había casos de burning out, de lo que se dice quemazón en el ámbito laboral, de estar quemados de ordenadores. Había casos de niños que lanzaban el ordenador ya por la ventana, en plan, déjame ya de aulas virtuales, de conexiones, queremos tocarnos, queremos vernos, es la generación eso, que ha aprendido a reivindicar eso, la naturalidad. Estoy muy de acuerdo con Jesús, el cerebro reptiliano, somos animales al final. A mí, como psicóloga, cuando me cuesta un poco entender el comportamiento de algo, para lo bueno y para lo malo, pero sobre todo a veces para lo malo, pero también en comportamientos normales, hay que recordar que somos animales. Aprendemos mejor al aire libre, aprendemos mucho en la naturaleza, moviéndonos, etc. Somos seres fisiológicos, somos animales, nos corre sangre por las venas, aunque estemos conectados y aunque tengamos ordenadores. Esto los Z quizás no lo vivieron tanto, por falta de seguimiento, por eso que os he comentado. Los X no supimos tampoco asimilarlo demasiado y sí, usamos mucho las tecnologías, pero a veces eso, en cuestiones de privacidad publicamos cosas que no deberíamos, etc. Los alfa lo tienen clarísimo, que muy bien las tecnologías, pero siempre y cuando mejoren la realidad y no la sustituyan. Yo me voy aquí adelante y os digo que me es imposible a mí seguir una presentación. No es momento de metaverso. O sea, mejor que sea así y mejor que estos alfa valoren el mundo real, porque no vivimos momentos de metaverso. Vuelvo a la metáfora, si veis la película de Ready Player One, es un mundo en el que ya al principio, hay una escena del principio que lo define todo muy bien, que creo que resume el resto de la película. Uno le pregunta a otro, pero ¿desde cuándo estáis en este metaverso? Y el tío le dice, es que cuando vimos ya que era imposible arreglar el mundo, pues nos mudamos aquí. Estamos a tiempo, es posible arreglar el mundo todavía. Vamos a intentar, o por lo menos vamos a intentar verlo así, vamos a intentar todavía, pues eso, intentar mejorar las cosas y que no tengamos que mudarnos todos al metaverso. Pensad en el tema de videojuegos. Se habla siempre, no, es que los videojuegos pierden mucho tiempo. Os voy a contar una experiencia personal. El videojuego es una forma fantástica de sobrevivir a situaciones críticas. Mi hija tuvo un accidente hace unos años y gracias a los videojuegos creo que en parte lo sobrellevé. Hay momentos en los que lo único capaz de evadirte es lo virtual, es un videojuego. También engancharte a una serie de Netflix, cuidado. O sea, realmente hay situaciones duras en la vida para las que los videojuegos son maravillosos. ¿Qué pasa con los videojuegos y cuál es el peligro? Que te quedes ahí, que pienses que lo importante de tu vida está ahí, que te creas que eres ese personaje que está mejorando el mundo en el videojuego. ¿Y por qué es peligroso? A nivel individual, porque al final la satisfacción personal no está detrás de la pantalla, al final somos animales, y vuelvo a que es en el mundo real donde tenemos satisfacciones. Después de los videojuegos, una gran afición mía es el huerto, y también os aseguro que es mucho más satisfactoria al final que la de los videojuegos. O sea, al final somos animales, vuelvo a lo de siempre. Pues eso, ¿cuál es el peligro? Esa insatisfacción personal, esa depresión, que también explica esos altos índices de depresión y suicidio adolescente. ¿Y cuál es el peligro mayor todavía? Que arreglan el mundo en los videojuegos, que estamos desperdiciando unas posibilidades, capacidades cognitivas. Los videojugadores hacen maravillas. Yo que soy mayorcita, que siempre soy la última en los rankings de videojugadores, tienen unas capacidades atencionales. El cerebro, yo no sé si ha evolucionado, dicen que la estructura no, pero el cerebro de un joven no tiene nada que ver con el mío, os lo puedo asegurar. O sea, yo veo la velocidad a la que hacen las cosas, la coordinación ojo-mano, no sé. Esas capacidades que bien utilizadas podrían cambiar el mundo físico, el mundo real, las están desperdiciando pasando horas y horas en los videojuegos. Esa es la lástima, Ese es el gran peligro para mí de los videojuegos. No es que sean malos, pero son mecanismos de evasión al final, muy útiles en situaciones críticas de la vida donde lo único que puedes hacer es evadirte. Ya os digo, hay situaciones en las que ya no te queda otra, pero
que tienen que ser el último recurso. El metaverso como último recurso. Mientras haya posibilidades de mejorar las cosas, vamos a intentar hacerlo. En fin, bueno, ya no sé ahora, ¿ves? Se habla de realidades aumentadas. Yo siempre digo que el metaverso no tenemos que pensar, perdón, anda, que ahora sí que me he ido, ahora lo he soltado, ahora me he cargado la presentación. ¿Me la podéis poner a full screen? Gracias. Venga. Ay, qué bien. Vale, ¿veis cómo eso, la coordinación ojo-mano todavía no la tengo yo del todo? Vale, a ver, ahora. Ahora, atrás, atrás, atrás. Bueno, yo siempre digo que no hay que hablar de realidad virtual, hay que hablar de realidades aumentadas, porque la realidad que estamos viviendo ahora es disminuida. O sea, aplicaciones, digitalización, tecnologías que mejoren la realidad, la humanidad, los valores, la emocionalidad, todo esto, y no que la disminuyan, como muchas veces, pues eso, como el metaverso, según cómo esté planteado, sirve. El metaverso, cuando estaba tan de moda, ahora ya no está tanto, cuando estaba tan de moda, había, en temas de género, por ejemplo, había ya gente vinculada, organizaciones vinculadas al género, que se quejaban de situaciones de abuso sexual en el metaverso. Había una educadora que se conectaba al metaverso con sus alumnos y le aparecía, vete a saber quién, un descerebrado como los que pueden aparecerte en una calle oscura, y la acosaba delante de todos sus alumnos en el metaverso. Y decía, no sabéis la vergüenza que he pasado delante de mis alumnos en el metaverso, todos avatares, yo avatar, vosotros avatares, cuando viene un tío y te empieza a meter mano encima de un escenario del metaverso. O sea, parece una tontería, pero a nivel psicológico, pues es duro. O sea, cuidado porque si vamos a trasladar las mismas barbaridades del mundo real al metaverso, no sé si hemos avanzado mucho. Lo que os digo, realidades aumentadas, no disminuidas. ¿Vale? Bueno, voy atrás, a ver, sabré ir atrás, sé ir atrás. Vale. Cosas importantes, porque ya como me estoy pasando la presentación, vamos a ir a lo esencial. El tema es importante. Datos. En una encuesta a 1.400 jóvenes, esto es una encuesta muy reciente, de 2020, de 14 y 24 años, un 34% afirma haber sufrido algún tipo de maltrato por Internet o redes sociales. No sé si habéis escuchado, no sé si os lo puse aquí todavía, el dato de Tinder. Creo que era el 60, no, más de un 40-50% de chicas que decían que habían sufrido violaciones con contactos de Tinder. Cuidado porque este acompañamiento es necesario. O les acompañamos o las tecnologías, me lo preguntaban en la entrevista antes de empezar, al final las tecnologías sirven, el otro día lo decía un tío en la tele, de una forma muy sencilla. Con un cuchillo puedes matar o puedes untar mantequilla en el pan. Las tecnologías son lo mismo. Puedes hacer un pan más bueno, una realidad más buena o puedes destrozar el mundo. La inteligencia artificial, que comentaba también el ejemplo de Jesús, puede destrozar el mundo o puede hacerlo mejor. Todo va a depender de qué. Por eso, al final, yo de que llevo muchos años en el tema de educación y tecnologías, os recuerdo a los maestros de qué depende. Depende de la educación, de vosotros. De vosotros depende, y de los padres, de la tribu educativa en general, que las tecnologías, que son grandes herramientas para crear superhéroes, que tienen un potencial infinito, más ahora que tenemos la inteligencia artificial generativa, pero imaginaros una impresora 3D. Con una impresora 3D puedes imprimir pulmones humanos que ayuden a gente a sobrevivir a enfermedades o puedes imprimir pistolas. O sea, realmente no es la tecnología en sí, sino que cuanto más potentes sean esas tecnologías, más importante es vuestra tarea como docentes. Por eso, yo desde que se habla del tema, y permitidme que me adelante también, porque es que creo que es lo esencial que os quiero transmitir en esta charla, por eso a veces, cuando ponemos el foco en las competencias docentes, está fantástico que trabajéis en competencias docentes, que hagáis talleres, tal, de aplicaciones, de todo, pero sin olvidar que lo importante no es eso, sino lo de ser el maestro de toda la vida. Yo creo que en todo este movimiento de digitalización, no en España, en todo el mundo, yo he trabajado en todo el mundo y en todas partes es igual, a veces hemos hecho creer al docente que no era lo suficientemente bueno si no usaba tecnologías. Cuidado, las tecnologías, los chavales las usan fantásticamente bien. El docente lo que tiene que ser es muy abierto de mente para dejar que los chavales utilicen las tecnologías. ¿Sabéis qué estamos haciendo con la inteligencia artificial en la UOC? ¿O qué a nivel minoritario en mi asignatura estamos proponiendo hacer? Integrarlo directamente. O sea, inteligencia artificial. Ahora ya no solo te van a poder plagiar el trabajo de otro, sino que te lo van a poder iagiar. Hazme un trabajo incluso bien, con las siguientes variables, devuélveme el trabajo hecho.
se lo presento al aula, no hace falta ni estudiar, ni, bueno, los exámenes ya, si los hacéis todavía presenciales, vale, pero si no, ni eso. Con el ChatGPT al lado, os van a hacer los exámenes fantásticamente bien. ¿Qué podemos hacer con ello? Utilizarlo en positivo, ser honestos. Al final las tecnologías nos han obligado en muchos sentidos a ser más honestos. Chavales, entregadme los trabajos con lo que queráis, utilizad estas tecnologías que os van a permitir, primero, hacer trabajos mejores, vamos a tener que elevar el estándar de evaluación de las cosas, y segundo, explicarme el proceso. O sea, ya os digo, creo que tenemos que integrarlo en ese sentido, no tener miedo de las tecnologías, sino dejar que las usen siempre y cuando sean honestos. Profe, te entrego este trabajo y cuando lo leas y estés pensando, esto no lo ha hecho este niño, te voy a explicar que la primera aproximación la hice con un ChatGPT, pero después empecé a seguir unos enlaces y acabé en un portal magnífico que se llama tal. ¿Qué va a pasar con eso? Que el profe va a aprender recursos, va a aprender de lo suyo en tecnología, en traducción, en recursos de Internet, y el chaval va a entender que al final lo más importante sigue siendo lo de toda la vida, esa cultura básica, ese criterio, ese sentido crítico, etcétera, que el ChatGPT no tiene. ChatGPT hace que todas estas inteligencias artificiales no tienen. No sé si me estoy explicando, pero al final, muy resumido. Cuando nació Google, cuando nacieron las redes, es que en Google hay mucha paja, es que en las redes hay mucha porquería, es que hay mucha basura. Es una cuestión de lógica. Cuanta más basura, cuanta más paja, más grano. Esto el que esté en el campo lo sabe. Hay muchísima paja, pero también hay muchísimo grano. Y además, cuanta más paja, más grano. Todo esto, lo que va a hacer las inteligencias artificiales, toda esta evolución tecnológica, lo que lleva haciendo mucho tiempo y lo que va a seguir haciendo es desenterrar talento. Va a haber muchos chavales que van a ir a la ley del mínimo esfuerzo y van a presentar trabajos fatal hechos con un ChatGPT sin decir que lo han hecho con eso y nos las van a colar, porque nos las van a colar, pero a la vez también va a haber muchísimo chaval excepcional que no se va a quedar con la respuesta de Google y va a ir mucho más allá de la inteligencia artificial para realmente ser relevante. Eso es lo interesante de todas estas cosas. Y cuidado como maestros, ¿eh? El otro día leía una entrevista y era muy buena porque decía, hombre, y como maestros es que pasa un poco lo mismo. El maestro malo que quiera ley del mínimo esfuerzo, ChatGPT, hazme un programa de geografía e historia de Cantabria temporalizado en 3 semanas, o sea, el ChatGPT es una maravilla, te lo hace fantástico. Si tú vas con ese programa directo o ChatGPT, hazme un examen para los alumnos de historia, lo mismo, de historia de Cantabria. 20 preguntas con 4 opciones múltiples y de nivel de dificultad medio. También te lo va a sacar. No te quejes, traducido, no te quejes si los alumnos te iagian cuando tú eres el primero en plagiar. Cuidado, cuidado. Está bien utilizarlo, pero como base para ir más allá. Tenemos que mejorar. Todas las tecnologías lo que hacen es empujarnos, es intentar que seamos más excelentes. En fin, para que veáis por dónde vamos, ¿vale? Bueno, me he ido al de la depresión, el suicidio a esto, pero pues eso, los datos eran estos y creo que son lo bastante relevantes como para que toquemos el tema de educación emocional y lo pongamos encima de la mesa. Cuanto más grano, más paja, o sea, cuanta más paja, más grano, y lo importante es los maestros, la cultura, la formación, la educación que les deis. Y en el sentido emocional, exactamente lo mismo. Necesitamos padres más implicados en la educación emocional de nuestros hijos. Necesitamos maestros más implicados en la educación emocional de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque el mundo nos es mucho más exigente emocionalmente. Creo que fue una de las ventajas de la pandemia, que pudimos compartir tiempo y espacio con alumnos, con niños, aunque fuera de forma virtual. En plan, el abuelo está enfermo. Hemos tenido oportunidad de hablar de la muerte, de la enfermedad, de los virus, de muchas cosas de las que antes no se hablaba. Esa es la gran... Hemos podido hacer un acompañamiento mucho más intenso, pero es que eso es lo que se requiere y se nos pide, ser más potentes, porque las herramientas son más potentes y no nos queda otra. En fin, cosas positivas de todas estas generaciones. Lo que os decía, se diluyen las normas de género. Aún así, cuidado para los Z, pero los Z también son los protagonistas ahora de las manadas estas que están haciendo desmanes. Y volvemos a lo de siempre. Dejadme que me adelante también porque es importantísimo. Volvemos a lo de siempre. Yo recuerdo el día que mi hija tendría 14 años, me dijo, mamá, no me expliques nada ni de drogas, o no sé, saliendo el tema de drogas, o no sé, salió el tema,
Y dije, niña, ven que voy a hablar contigo. No, no, mamá, si está todo en Internet. Temas de sexo. No, mamá, si está todo en Internet. Ese es el origen, por eso os digo, antes, hasta mejor que no habláramos de temas de sexo con nuestros hijos. Era como que vergüenza, que palo. Salía una imagen en televisión de alguien dándose un beso y cambiabas de canal. Mi madre cambiaba el canal, ya decías, pero si era otra película, me han cambiado la película de golpe ni me he enterado. Antes intentábamos proteger a los niños de todo esto. Hoy en día vivimos en un mundo en el que el niño de 10 años va a ver de todo lo que vosotros seguramente no habéis visto. Y lo va a ver, aunque no le dejemos tener el móvil en el aula, lo va a tener fuera. Y aunque no lo tenga fuera, el compañero que sí tiene móvil se lo va a enseñar porque la madre le ha comprado el móvil con 10 años y aunque tú estés como padre intentando que no lo tenga hasta los 16. Lo va a ver igual. ¿Qué te toca hacer? Adelantarte y poner lo mismo que el vídeo que ha puesto Jesús al final, explicar las situaciones. ¿Qué te va a tocar hacer? Tomar ese tema espinoso, tomar ese tema crítico, tomar la muerte, la sexualidad, las drogas y ponerlo encima de la mesa, hablarlo y tratarlo. Como padres y como maestros. Quizás en este sentido son más los padres y quizás en el sentido de la cultura, que después lo veremos, son más los maestros. Pero al final viene a ser lo mismo, el chiste este. El padre al niño, creo que es hora de que tengamos una charla sobre sexo. ¿Qué te gustaría saber, papá? ¿Qué te gustaría saber, papá? Pero cuidado, porque ¿qué te gustaría saber? Vuelvo a que hemos adelantado mucho en temas de género, pero a la vez están habiendo las violaciones grupales por parte de adolescentes más bestias de la historia. ¿Qué está pasando? Que en Google, los 10 primeros resultados de la pregunta que ese chaval va a hacer a papá o a Google, ¿quién le va a devolver esos resultados? Portales de pornografía. O sea, el niño no sabe qué es Google y que en Google ahí lo que está más arriba es lo que más paga. No sabe que la pornografía la hacen hombres, pensada para hombres, dirigida a hombres y que no va a tener en cuenta para nada las necesidades emocionales que va a tener la niña, que al final va a sufrir la información desviada de este niño. O sea, todo esto tenemos que ponerlo en la mesa. Y cuando el niño te venga con estas, es una voz de alarma. Cuando mi hija me dijo, mamá, no, que está en Google, en plan, alarma, alarma, niña, ven aquí, siéntate, que vamos a tener una charla, pero larga, ¿eh? Pero larga, o sea, siéntate, pero bien. O sea, cuidado, porque no, porque tenemos que incidir y educar más que nunca, porque hay mucho grano, hay mucha paja, pero también está la posibilidad de tener mucho grano. Educación emocional, al final esto es como todo, es la información. Lo del vídeo de Jesús del final, de la diversidad funcional, es un poco lo mismo. Informa, una de las vacunas, hay un libro que habla de esto en el caso de discursos de odio en las redes, en el caso de todo esto que también está de moda y que es muy feo y tal. Hay una vacuna contra todo esto, nos manipulan mucho en las redes y más cuando somos jóvenes. La mejor vacuna es saberlo. La mejor vacuna es la información. El niño este que tiene el síndrome de Tourette, pues informar a todos de lo que es eso. La desinformación crea prejuicio. La gente se ríe de lo que no entiende, teme lo que no entiende, ataca lo que no entiende, odia lo que no entiende. No queremos controlarlo todo y saberlo todo. Pillar al niño y explicarle las cosas, decirle, mira, niño, que los primeros resultados de Google que vas a encontrar de lo que quieres hacer con Manolita son terribles, porque los paga la industria pornográfica hecha por hombres, dirigida a hombres, todo el rollo, ¿vale? O sea, eso. Yo creo que tenemos una oportunidad única de educar más y mejor gracias a las tecnologías, y no lo contrario. Luego, 22%, me he pasado yo, pero me parece igual de relevante. Me he pasado porque me pareció muy grave. Violación, ¿eh? Estamos hablando, o sea, citas de Tinder, violación. Ya solo leer eso creo que nos tenemos que alertar. Si conocéis un poco cómo funciona la herramienta, tampoco es muy de extrañar, pues que es como un mercado. Los hombres dicen a todo que sí, y a ver lo que cuela, y en fin, es como un reflejo de la cultura. Esta cultura, al final, guión del abuso y de la violación, en el fondo, pues que impera. Es un reflejo más, ¿no? Hay una chica de Tinder que ha creado una alternativa, no sé, ahora no me acuerdo el nombre, pero ha hecho una red como más donde la chica puede tener amigos, en fin, tiene que no está tan dirigida a todas estas cosas. Pero cuidado, que es la aplicación con la que vuestros hijos y vuestros alumnos están conociendo a sus parejas. No estamos hablando de nada raro, ¿eh? Dices, no, es que mi hijo no usa el Tinder. Rarito, rarito va a ser el niño, no es el caso. Todos y todas lo usan y bastante además, ¿vale? En fin, bueno, no me quiero alargar mucho más, pero temas esenciales que me puede haber pasado, ahora sí. Está todo resumido. Ahora lo que os voy a pasar es para que veáis que al final la presentación sí que la estamos haciendo. Lo que os decía, jóvenes con superpoderes, vamos a intentar educarlos para que sean superhéroes y no supervillanos. Creo que la idea es esta. Yo he puesto aquí unos cuantos superpoderes, pero hay más, seguro.
la inteligencia colectiva, la información. Es que me ha llegado un SMS o eso, los no nativos digitales o la gente más mayor, una tía mía que me llama y me dice me he ligado a un príncipe australiano que me da $300.000 y no sé qué. Bueno, ese poder de la información en Internet es importante. A los jóvenes no les pasa porque lo ponen en Google y ya encuentran muy rápido que eso es un fake o que eso es una noticia falsa, etc. En fin, la información, la inteligencia colectiva, grupo de mis redes que me están intentando engañar. ¿Esto es verdad o no es verdad? También funciona en Internet. La participación, lo que os decía de la organización sin organizaciones. La libertad, no he mencionado eso, pero realmente sí hemos avanzado en temas de valores, de género, etcétera, desde el punto de vista de que las tecnologías nos igualan un poco. Yo siempre pongo un ejemplo. Os decía que uno de los grandes, hemos avanzado en género, pero una de las cosas a las que no hemos llegado y que es fundamental es el edadismo. Y os hago una predicción, es lo siguiente, es the next big thing. En temas de LGBTIQ a nivel como mínimo de políticamente correcto hemos avanzado, en temas de género también. Todavía la discriminación por razón de edad es terrible. Y cuidado, porque vamos bien, vamos avanzando positivamente. Lo que os decía, yo hace un tiempo ya que hablaba de las generaciones de la Z, como la última. Si os fijáis, es la última letra. Y si lo pensáis un poco más allá, quizás no sea casual. Generación baby boomer, mis padres. Si mi madre a los 40 años se me pone un chándal y sale a hacer running y se me tatúa no sé qué grupo musical que le gusta en el brazo, mi padre la mete en un psiquiátrico directa y todo su entorno social dice esta señora está loca. Fijaros lo que ha pasado con las redes sociales de la tecnología. ¿Por qué mi madre no podía hacer eso? Porque nadie de su círculo podía hacer eso. Opciones alimentarias, lo vais a entender muy rápido. Yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy bueno. Yo he sido vegetariana mucho tiempo, ahora como algo de pescado, pero bueno, poco, intento poco. Y lo soy porque a los 14 años vino un primo mío de Bélgica, así, se sentó en la mesa y dijo, no, yo no como carne porque estos son animales vivos y yo no como carne. Yo miré a mi madre y le dije, oye, pues yo tampoco voy a comer más carne porque yo no quiero comer animales vivos. ¿Qué pasa con estas cosas? Que antes no tenía nadie, no había primos de Bélgica cerca. O sea, con las redes sociales, todo el mundo, y el veganismo y el vegetarianismo, las opciones alimentarias, sexuales, de todo tipo, han avanzado mucho gracias a eso. Puedes tener referentes alrededor o puedes buscar referentes en cualquier cosa. Es una de las partes positivas de las redes, que no te hacen sentir solo en nada. La señora de 40 años que quiere comprarse unas bambas y salir a correr, tiene una vecina del quinto primera que está en Facebook además y que es contacto, y no tiene por qué ser vecina, pero sí una que fui conmigo al cole, que vive en Valladolid, me da igual, pero tengo una allí que sale a correr y tiene unas bambas de running, yo también puedo. O sea, en el fondo somos animales sociales y nos influye mucho lo que hagan los nuestros. Internet ha posibilitado esa salida de los cajones. De hecho, ya os digo, ese no pertenecer ni siquiera a una generación. Yo os he preguntado, pero tampoco le doy mucha importancia. O sea, esto es como la astrología. No por ser de tal signo vas a ser de determinada forma. Tampoco por ser de determinada generación, a día de hoy, con la conectividad y con todo este movimiento de redes, eres de una forma definitiva. O sea, nos ha flexibilizado muchísimo los cajones, todo el tema de Internet. En muchos sentidos. Yo creo que es importante ponerlo también encima de la mesa. Aún así, eso, la alfa es mejor, con lo cual no era el fin de las generaciones, pero sí que es el fin eso de los estándares demasiado estrictos en muchos temas que eran importantes de antes y que nos limitaban. O sea, es esta época de la libertad. Os explicaba todo esto porque creo que otro de los superpoderes que todos tenemos desde que estamos conectados es el de la libertad, de salir a correr, de ser vegetarianos o de cualquier otra cosa. Para bien y para mal, que ahora voy a los extremismos y discursos de odio en redes, para bien y para mal, por cierto. Pero bueno, es el factor indeseado, pues la consecuencia colateral, que no me sale ahora la palabra correcta, pero da igual, ¿no? Ya me habéis entendido, es la parte negativa. En fin, acabo ya. Autonomía, lo que os decía, en redes otra cosa no, pero aprendemos a aprender de una forma mucho más potente que antes. Y autoestima. Los jóvenes de hoy tienen más autoestima, dicen las encuestas, pero no más felicidad. Cuidado porque ahí tenemos el problema y ese es el tema que os digo que tenemos que trabajar. Yo creo que la pandemia ha influido mucho en ello y todos estos factores de ese abandono, en el crecimiento, todo esto ha tenido que ver. Pero bueno, son indicadores o cosas que tenemos que intentar trabajar. En fin, voy acabando.
Otra de las nuevas competencias es el vídeo. El resto de la jornada y de los talleres vais a trabajar en aplicaciones, en gamificación, en no sé qué. El vídeo es fundamental. Eso no hace falta que os lo explique como maestros. Tú pegas el rollo, o sea, o tú te pones a bailar en un escenario, haces una presentación muy dinámica como la de Jesús, etcétera, y los alumnos de hoy en día ni por esas. O sea, es muy complicado que te presten atención y en cambio pones un vídeo de cualquier chorrada y están todos embobados. O sea, es la generación del vídeo. Yo busco tutoriales escritos, yo cuando tengo que hacer algo busco punto 1, punto 2 por escrito. Los de hoy en día se ponen un vídeo de YouTube o de TikTok o de lo que sea que les explica cómo hacerlo. Son la generación del vídeo. Hay que integrar eso en las aulas sí o sí. Yo tenía un alumno que me decía, profe, no te puedo grabar, es que yo no sé estudiar por escrito. Te grabo y así me lo escucho 2 días antes del examen. Y claro, le dije que sí. El chaval venía con su trípode, me lo dejaba ahí. Es la generación del vídeo. Realmente aprenden mejor en esos formatos. En fin. En muchos sentidos, es la generación del vídeo también como superpoder, comunican muy bien en vídeo. Lo que decíamos antes, orientación de tecnología en las aulas, utilizarles. Vosotros sois maestros en lo vuestro, ellos son maestros en esto. Es que ¿cómo hago yo vídeos chulos de mi asignatura? Es que no los tienes que hacer tú. Es que se los tienes que hacer a ellos. No sois vosotros los que tenéis que saber editar vídeo y comunicar en vídeo. Es muy complicado. Yo he intentado tener canales de vídeo y de hecho publico reels de Instagram y lo intento. Yo, de hecho, donde más publico ahora es en vídeo, pero ya os digo, primero intenté elaborarlo, hacer cosas muy multimedia, muy chulas. Ahora me grabo en el campo sacando al perro y me sale muchísimo mejor porque es más yo y es más natural. Pero bueno, más allá de eso, si queréis hacer vídeos muy chulos, eso, tenéis expertos en vídeo en las aulas. Vosotros sois los curadores de contenido, los que tenéis que filtrar, ser críticos, establecer las teorías, lo que vale, lo que no vale, como en la educación sexual, lo mismo. El ejemplo es el mismo. Tenéis que sentarlos y decir, no, no, es que esto está muy bien comunicado en vídeo, pero las bases teóricas son terribles, un buen profesor lo sabe filtrar, pero que sean ellos los que sepan comunicar en vídeo, porque es uno de sus superpoderes, lo saben hacer fantástico. Yo lo de presentar trabajos en vídeo cada vez lo tengo más claro. Yo lo pongo en práctica en la universidad, seguramente en primaria, en secundaria es más complicado, pero yo creo que el camino va por ahí. Tenemos que integrar cada vez más el tema de incluso evaluar en vídeo, el tema del vídeo. Bueno, en fin, hay cambios cognitivos, como os han hablado mucho de eso, yo ya no lo voy a tocar, y sobre todo también tenemos que, en ese sentido también del vídeo, utilizarles otra vez para las cosas positivas. A ver, os estoy hablando de todo esto y muchos seguro que en algún momento habéis pensado, pero ¿qué dice esta mujer si en Internet está lleno de porquería, de trash tubing, que le llamo yo, de youtubers vacuos, de niños que quieren ser youtubers dando la nota, tirando un televisor por la ventana y grabándolo, y aquello les va a generar muchas visitas y van a ser, o sea, haciendo barbaridades, tirándose al metro en Barcelona, se echan a la vía del metro y cuando viene el metro salen corriendo, lo graban, lo cuelgan y tienen un montón de relevancia. Seguro que estáis pensando, pero ¿qué dice esta mujer? Si al final en Internet lo que mueve masas es todo este contenido basura. Pues tenéis toda la razón, el trash tubing, hay contenido basura por doquier en Internet, hay paja por todas partes, lo que hablábamos. Pero también podemos hacer goldtubing, podemos crear contenidos muy chulos, muy didácticos y muy positivos en Internet. Yo uno de los ejemplos que, bueno, ya no os pongo a Greta Thunberg, pero bueno, porque esta ya lo sabe hacer porque es lo suyo, pero uno de los ejemplos más sangrantes de esto que he visto últimamente fue la de los soldados ucranianos colgando TikToks al principio de la guerra. Ya se ve menos, pero es una muestra sociológica brutal de la paradoja. Visto desde fuera dice, ¿pero qué hacen unos soldados colgando? No, no, es en plan, oye, que yo soy tiktoker, que no soy soldado, que no me... O sea, que yo lo que sé hacer es comunicar en TikTok, bailar, ser divertido y vivir la vida, no meterme en una guerra que es algo totalmente anacrónico, absurdo, etc. Es una denuncia social, en el fondo, hacer un bailecito en TikTok vestido de soldado. Es una denuncia social brutal. Ese es el potencial de las redes, el cambiar el mundo y cambiar valores. TikTok, aunque no lo parezca, parece una red muy tonta y cada vez tiene más contenidos chulos. Y los reels igual de Instagram. En Instagram también tienes contenidos muy chulos que, volvemos a lo de antes, yo los consulto en tutoriales, los jóvenes consultan muchísima información, antes en YouTube y ahora en los reels, porque ahora tienen más prisa y lo quieren en 1 minuto y medio. Lo de YouTube ya 15 minutos, ¿dónde vas tanto? Pues eso, en el aula también hay que utilizar estas cosas. A veces no como
O sea, a veces son disparadores de la atención, a veces no como finalidad. O sea, no se trata de enseñar la historia de España en un vídeo de 15 segundos, pero sí como llamadas de atención. Sí que si hacéis un reel chulo o un TikTok chulo de 15 segundos que motive a leerse el libro en cuestión, va a ser todo más fácil. Mirad lo que hacen las editoriales para vender libros. Venden libros, todavía se venden los libros, pero a veces el propio autor te hace un speech rápido de 90 segundos sobre el libro. Eso es fundamental para vender libros a las generaciones conectadas de hoy. En fin, acabo ya, que sé que me estoy pasando de tiempo, ahora sí que de verdad. Lo que os decía, realidad aumentada más que virtual, lo hemos dicho. Os ponía la pirámide de Maslow un poco en el sentido de que todo lo que está aquí, aunque también se puede vivir en virtual, es real. O sea, las relaciones sociales también las puedes hacer. O sea, las necesidades humanas se pueden cubrir con lo virtual, pero no es lo mismo. O sea, cuando estás... La pandemia nos lo ha enseñado, que sí, que lo virtual nos ayudó a sentirnos menos solos y puede servir, pero no es lo mismo. Y ya os digo, hemos puesto a la tecnología en su lugar después de la pandemia. Eso, realidad aumentada más que virtual. Y me salto algunas porque quiero terminar ya y lo vais a trabajar todo esto. Y pues eso, estas yo creo que serían las principales cosas a hacer en la educación actual. Sobre esto vais a estar el resto del congreso, sobre cosas relativas a esto, creo, y por lo tanto no voy a profundizar más porque ya me voy del tiempo. Pero eso, storytelling, una generación que ha vivido viendo series y jugando a videojuegos, storytelling y gamificación, los breakout edus, las escape rooms educativas, muy importante lo de la actividad mientras se aprende, muy importante también. Micro, mobile, no cosas muy largas, cosas más fragmentadas. Nuestra generación, cuando necesitaba continuidad, estás escribiendo un artículo y no quieres que te llamen por teléfono porque te desvía la atención. La generación de hoy está escribiendo el trabajo del aula, ahora juega un rato, ahora ve la tele. No son multitarea, pero sí saben hacer el switch entre tarea y tarea de una forma muy rápida, con lo cual todo lo que es micro, todo lo que es mobile, estudiar un poquito de la asignatura en el metro, en el trayecto, en el bus, todo nos va a facilitar las cosas. Los podcasts, todas estas cosas que pueden estudiarse en micro y en diferido van a ser importantes. Y creo que la más importante es la última, y aprovechar las tecnologías para educar mejor. Las tecnologías bien utilizadas. En pandemia, el profesor que no es buen profesor daba su clase en Zoom, se ahorraba tiempo, vivió mejor esa época y se acabó. El profesor que era buen profesor aprovechaba que había dado la clase en mucho menos tiempo, no se había tenido que desplazar a las aulas, etcétera, para hacer tutorías que eran fundamentales, porque tenían los niños solitos en casa, aguantando a los neuróticos de los padres, que muchas veces fueron peor que los hijos, peleándose por el ordenador y sin dejar ni siquiera conectar al niño, etcétera. O sea, los buenos profesores aprovechan las tecnologías para educar mejor, para individualizar, para atender más en lo personal, para hacer más tú a tú, para hacer una educación más humana y más emocional. Esa es la gracia, que a veces a mí me sabe muy mal, porque cuando se le dice, no, profe, tú eres malo porque no sabes utilizar tecnologías. No, tú eres muy buen profe si dejas que las tecnologías hagan ciertos trabajos mecánicos, duros, etcétera, y aprovechas para tutorizar, acompañar, motivar, individualizar, que es lo que de verdad nos marca. Todos recordamos más al maestro que nos atendió individualmente de pequeños, todos queremos una atención personal individualizada, más en estos tiempos en los que todo es automatizado y todo es de esta forma. En fin, acabo ya. Lo que os decía, una buena cultura de base. Voy muy tarde, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno, pues voy a explicarlo, vale. Va a ser culpa tuya. Vale. Acabo ya, pero una buena cultura de base. Este estudio yo lo llevo poniendo ya muchos años porque creo que ayuda a situar muy bien lo que es la tecnología. Esto fue un estudio que pretendía demostrar que en Internet somos muy manipulables. ¿Cuántos sois profes de biología por aquí? Pocos, bueno, da igual, los suficientes, por lo menos hay alguno. Bueno, el estudio consistía en intentar convencer a la población de que había, a una serie de aulas de estudiantes universitarios, creo que podrían haber sido de secundaria, no lo sé, pero de intentar convencer a un grupo amplio de estudiantes de que había nacido una nueva especie de pulpo que se llamaba pulpo arbóreo, y que nacía, crecía, se reproducía y moría en los árboles. O sea, el pulpo había migrado, había empezado a hacer niditos en los árboles y había un nuevo pulpo. Se está riendo la bióloga y los demás no os estáis riendo. ¿Sabéis por qué? Porque ella tiene una buena base de biología. Eso
pretendían en el estudio, y os adelanto la conclusión, en el estudio pretendían demostrar que somos muy manipulables en Internet. Crearon un sitio web con un montón de referencias, un poco lo del fin del mundo también de Orwell, todas estas cosas. Crearon un sitio web con un montón de referencias, vídeos, expertos, referencias bibliográficas, no sé, aquello apabullante, tipo Wikipedia, donde hablaban del Octopus pax arbolis, que era la bestia esta nueva que había nacido. Lo pasaron eso a un aula y casi todos los estudiantes picaron y se lo creyeron. Ya visteis también el caso de Bolé con el 23F de hace un tiempo. En fin, somos tremendamente manipulables los seres humanos. ¿Y cuándo no somos manipulables? Cuando sabemos de qué va la cosa. ¿Quién se reía cuando yo hablaba del Octopus pax arbolis? Pues el otro biólogo, no lo estoy viendo desde aquí, pero la bióloga que tengo enfrente decía, hombre, pero cuando tú tienes una buena base de las cosas, no eres manipulable. Y de eso se trata en Internet. Al final es que hay mucha basura, mucho contenido fake, no sé qué. Si formamos a gente lo suficientemente culta, no hay contenido basura en Internet que una buena inteligencia, un buen sentido crítico no sepa filtrar. Eso es lo importante y eso es ser buen profesor a día de hoy. En el estudio le salió rana. Se demostró que el tema no era engañar o no a la gente en Internet, sino que es eso, que la buena base era una vacuna fantástica, nunca mejor dicho lo de vacuna, para eso, para posibles manipulaciones, etc. En un mundo cada vez más falso, en el fondo, se habla de la era de la posverdad, es más necesario que nunca que seamos buenos profes y marquemos buenas bases, porque eso es lo que nos va a salvar.